distintos sectores del conocimiento, de la producción, de lo social, de la academia, de los centros de estudios, pero al mismo tiempo con una visión integral es fundamental, no para tener todas las previsiones de lo que va a ocurrir, porque no podemos resolver automáticamente las incertidumbres, pero sí para tener la visión más integral, tanto de lo sectorial como de lo que pasa en el mundo. Por eso valoro muchísimo que esta reunión estemos participando y en relación a las reflexiones sobre la COP25 que nos merecen. 27, ¿cierto? Yo me quedo un poco con los tiempos de las COP que me tocó como los años. Yo empecé con las 10 y algo. Con la importancia de que lo estemos organizando en forma conjunta, no solamente el Comité de Asuntos Agrarios del CARI, el de Asuntos Ambientales y el Comité de América Latina, sino que también tengamos esta tarea conjunta. Marcelo Regula va a hacer algunas reflexiones sobre ellas que venimos haciendo con GPS, y por supuesto tener las distintas áreas del gobierno en estos tres temas: medio ambiente, los temas agrarios y por supuesto con Claudio Rosenwald, que representa la Cancillería Argentina. Con esto simplemente lo que yo les quería transmitir. Vamos a tener una introducción de Marcelo. También le agradezco en particular a Sánchez Caballero esta tarea conjunta con el GPS que viene haciendo en forma permanente el CARI, y a todos los presentes que luego van a ser incluidos y presentados por quien va a estar responsable del tema, si empezamos sin más demora. Así que entiendo, Marcelo, que te corresponde a vos hacer la primera presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Yo en este momento soy el coordinador general de GPS en todos los países y quería mencionar justamente que los últimos 2 años hemos tenido una excelente relación entre el sector público y el privado en todas las negociaciones internacionales que han tenido que ver con los temas ambientales y los temas de sistemas alimentarios. Y ahí destacar también el apoyo importantísimo que nos ha dado el ICA. Entonces, en el marco del Consejo de Ministros del Sur, en el marco inclusive del Consejo de Ministros de las Américas y lo que hemos hecho en cada uno de nuestros países, creo que hemos hecho un avance enorme. Es una de las áreas, diría yo, donde hemos tenido un excelente diálogo entre las instituciones de cada uno de los países y también entre nuestras instituciones y las 3 áreas de gobierno que están involucradas en estos temas. Así que para nosotros las actividades de la COP27 son esta continuidad de actividades que de hecho vamos a seguir porque la agenda es bien ambiciosa para el futuro y creemos que la participación que tuvieron nuestras autoridades, y ahí iría las del Mercosur, porque han tenido actividades muy interesantes, el ministro de Agricultura de Paraguay, que estuve con él el otro día, y varios de ellos, y ustedes también, desde luego, Ariel y los funcionarios de la Cancillería, de manera que para nosotros realmente es algo muy valioso. Y ya hemos iniciado algunas conversaciones para el futuro. Uno de los temas que nuestros sistemas productivos no están bien entendidos, inclusive están mal medidos, implican un enorme desafío para nuestros países de generar información entre los 4 países. Ya iniciamos un diálogo con Brasil y con Uruguay en este sentido, para ver en qué medida podemos a coordinar lo que hace Embrapa con lo que hace el INTA y lo que hace el sector científico nuestro, para que tengamos medidas únicas. Bueno, esto es parte de nuevo de una excelente articulación que tenemos entre el sector público y el privado. Como las actividades
coordinación de estos temas las estuvo haciendo Eduardo Serantes. Yo les doy la bienvenida, quería darles estas palabras y ahora le pido a Eduardo que directamente comenzamos y él va a hacer las presentaciones correspondientes. Pásame el cartelito de Eduardo, por favor. Corremos el tuyo, Marcelo, por ahí. Cambiamos el cartel. Bueno, gracias a todos los que están participando y los que están presentes. Virtualmente que tenemos una cantidad. Bueno, me permite que el CARI pueda contar hoy con estos equipos que nos permiten hacer estas reuniones, se llaman horas híbridas, y que permite una cantidad de gente que está en el exterior y que no ha podido venir y está participando. La idea era comenzar escuchando a los funcionarios sobre la visión después de esta nueva COP que tuvimos. Hemos terminado una primera etapa de la COP en que llegó a acuerdos entre los países, ahora tenemos que completar la implementación y ahí lo público y privado se vuelve un tema clave. Así que la idea de hoy es escuchar primero a los representantes. Bueno, vamos a empezar con Cancillería. Nos acaba de decir ayer Martínez de Agricultura está llegando y no sabemos si podrá llegar a un ambiente coincido también de cambio climático mucho hoy, así que no sé si podrán llegar o no. Y después pasaremos al sector privado. Así que gracias por representar a Cancillería. Esperamos entonces tus palabras. Cuando terminemos todas las presentaciones, va a haber posibilidad de todos los que están presentes de hacer preguntas y intercambio. Gracias. El micrófono es suyo. Bueno, gracias a todos y a todas y buenas tardes. Gracias a Pito por la invitación y al CARI. Gracias a todos los presentes. Acá veo muchos amigos. Está Martín Pinero, trabajamos juntos cuando yo fui embajador en la FAO. Está una gran amiga, ex jefa mía, diplomática, con la cual compartimos es la embajadora Elka Dipeli, la cual quiero mucho. Y bueno, gracias Eduardo. Yo creo que en primer lugar tenemos que decir que fue una COP que tenía muchas expectativas, ¿no? Muchas expectativas en cuanto al famoso tema, uno de los famosos temas que la Argentina persigue, que es el tema de medios de implementación. Ustedes saben que desde el Acuerdo de París nosotros estamos arrastrando el famoso tema de la financiación. 100.000 millones de dólares establecía el Acuerdo de París. Se comenzó discutiendo eso en la COP. Yo estuve en Glasgow también. Lamentablemente el tema de medios de implementación y de financiación está muy trabado. Hay una gran divergencia entre los países desarrollados y los países ya de desarrollo. Y esta COP, que uno puede imaginar que, porque se hacía en un país como Egipto, país africano, país árabe, país en vías de desarrollo, se brava algún tipo de avance en el tema de medios de implementación, dejó sabor a la boca. Esto para hacer un chat de uno de los temas que a nosotros nos es más caro como Argentina, como país en desarrollo. Como ustedes saben, la Argentina tiene, y acá hay especialistas del tema, una serie de principios que nos guían en esta cuestión. Uno de los principios fundamentales es el de las cosas comunes diferenciadas, ustedes lo conocen bien. Este tema está en discusión, lamentablemente, porque hay países que en esta COP, la COP anterior del lago, remetían contra este principio, si bien es un principio bastante consolidado, y es un principio que es fundamental porque, como ustedes saben, implica la diferenciación entre quienes contaminaron y quienes no contaminaron,
son las diferencias en las responsabilidades. La segunda cuestión que fue importante para nosotros fue la presentación del Plan Nacional de Adaptación y Migración. Ustedes saben que la Argentina ha hecho una construcción nacional determinada que aumentada, ¿cierto?, un 27%, y que desde ese punto de vista la Argentina está bien, está en una buena posición para discutir, ir a esta discusión, ¿cierto? Había temas colaterales que para nosotros eran importantes. Pérdidas y daños. Pérdidas y daños es un tema que se discute en la negociación y que tiene que ver con lo que le sucede a los países menos desarrollados, por ejemplo, Caribe, pequeñas islas, etcétera, cuando se producen desastres climáticos, terremotos, etcétera. En este tema, por suerte, se avanzó, porque es el único tema que nos dio algún tipo de alegría, yo creo, porque se creó un fondo que vamos a ver cómo se va a integrar, ¿no? Se establece un fondo, después no se sabe quién pone el dinero, dónde pasa, cuáles son los objetivos, sabemos cómo, pero cómo se va a integrar el fondo no sabemos. Pero por lo menos tenemos un outcome en pérdidas y daños. No así en otros temas, como adaptación y mitigación, un poquitito se ha avanzado en alguna cosa, pero ni en adaptación y mitigación, ni en medios de implementación, que es el tema, ¿no? ¿Cómo se va a hacer la transición ecológica, la transición verde, la transición energética? Acá es una gran discusión, es política, es una discusión solo técnica, y ahora voy a avanzar sobre esto, o sea, es una discusión política entre países, ¿no es cierto? Y el otro tema que yo quería, y después vamos a hablar del tema de Coronibia y del tema de agricultura, pero antes voy a ir adentrando en el tema de agricultura. Estoy señalando los puntos fundamentales de la negociación, para que cuente, después podemos hablar de pérdidas y daños, podemos hablar de adaptación, podemos hablar de medios de implementación, de la posición de Argentina. Argentina articula y articuló esto con Brasil y Uruguay, en el famoso grupo ABU, y también con otros países en desarrollo, con algunos países africanos, a pesar de que los africanos en esta COP fueron muy fuertes con lo que se llaman circunstancias especiales, ¿no? ¿Y qué son las circunstancias especiales? Ellos planteaban de que los países de África viven circunstancias especiales y que tenían que tener un mejor tratamiento. Y acá la discusión era entre nosotros era difícil, porque todos también entendemos que tenemos circunstancias especiales, América Latina. Entonces, no era tan fácil esta discusión. Y desde otro punto de vista, sí articulamos con algunos países también, porque con algunos países del norte, por ejemplo, en algunos temas con el Reino Unido tenemos algunas opiniones más cercanas que con la Unión Europea, es decir, allí también hay, como pasa en biodiversidad, la COP que está teniendo lugar en Montreal, donde, cierto, también la Unión Europea estableció una serie de landing zones, para decirlo claramente, un proyecto, un draft que está lleno de corchetes, muy difícil, con muchos temas en el medio que van a ser muy difíciles de resolver para llegar al Global Framework sobre biodiversidad en los próximos días. Pero volviendo a nuestro tema y hablando de agricultura, nosotros como posición nacional, no solo en esta COP, en la COP de Glasgow también, la COP anterior en la que me tocó trabajar a mí, y en eso yo debo decir que tengo un defecto profesional, formación profesional, que tiene que ver que fui embajador durante 3 años en la FAO. Entonces, para mí los temas de agricultura y lo que le pasa al sector privado son muy caros. Cuando digo muy caros a mí, digo tengo mucho cuidado cuando se negocia, en la negociación entre estándares ambientales y necesidades de nuestro sector privado, fundamentalmente en el sector agrícola, ganadero, pesquero, ¿no es cierto? Porque aquí, como ustedes saben, los bordes son muy movibles y las necesidades de nuestro sector muchas veces chocan con unos discursos para mí muy fundamentalistas y que al mismo tiempo tratan de introducir a través de estándares ambientales barreras para la ansiedad. No me refiero a la huella de carbono, me refiero a todo lo que tiene que ver con certificación de
productos, me refiero también al Fondo Verde Europeo, me refiero a toda una serie de cuestiones que se discuten en la FAO, Martín seguramente lo conoce bien, que se discuten en Ginebra, que se discuten en otros organismos también, y que son de sumo interés para nuestro sector. Compramos determinados recursos sobre gasto, sobre ganadería, y algunos países, cierto del norte, no vender, están enterrando el sector ganadero, que es uno de los sectores de producción de nuestro país. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto, hay que tener muy bien estudiado el tema de la huella de carbono, hay que tener muy bien estudiado qué pasa con el tratado verde, con el fondo de carbono. Hay que tener mucho cuidado en cómo se hace la transición, hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy aware de quién paga la transición. Y por eso el medio de implementación y la vinculación temática, ¿no?, entre el medio de implementación y la discusión que estamos teniendo, porque si no, nos perdemos de cuál es el objetivo de la discusión, ¿cierto? Yo debo decir desde mi parte, no tengo ningún problema en decirlo, escrito, yo no fui muy favorable el año pasado que la Argentina firmara el tema del metano, la adherida a metano, y tampoco que firmara Forest, que firmara la declaración del fondo. Pensaba el sector privado que son documentos que tienen algunos costados peligrosos para nuestra actividad ganadera. Es verdad que la declaración de metano es un líquido, es verdad que no es legal binding, es verdad que no habla de globally, no habla de cuánto vamos a ver, el 30% de reducción de metano, no está claro cómo se va a reducir, y entonces nosotros hacemos interpretación, pero creo que esto para redondear en cuánto pega la discusión ambiental en los sectores de la vida real, en este caso en nuestro país, en otros también, ¿cierto? Vamos al tema de Coronivia, que seguramente después Ariel va a poder explicar la negociación sobre el tema de Coronivia, que es el plan, ¿no es cierto? Coronivia es el plan sobre agricultura, la labor conjunta en agricultura. Se adoptó programa de trabajo sobre este tema y quizá lo interesante de este programa de trabajo para nosotros, primero decir que en el ámbito medioambiental la única negociación sectorial que existe es la negociación en agricultura. No hay negociaciones en turismo, en esto, lo otro, como negociación, como una negociación in totum, ¿no? Hay solo en agricultura. Y después, la adopción de este programa de trabajo a nosotros nos pareció interesante porque no fue el contenido del programa, no es prescriptivo. ¿Qué significa que no establece una serie de prescripciones, ¿no es cierto?, taxativas que hay que cumplir, sino que cada país, ¿no?, puede introducir temáticas para la discusión y sujetos de discusión, ¿no es cierto? Y esto para nosotros era fundamental, porque justamente el tema de agricultura, establecer prescripciones para nosotros creaba una gran, ¿no es cierto?, gran perplejidad. Entonces yo creo que la adopción de un programa de trabajo como en este tema y el establecimiento de no discusiones, sino de la posibilidad de lograr introducir temas a gusto, ¿no es cierto?, de las partes, es un gran avance nuestro. Y tengo que decir también que, más allá de las discusiones que hubo entre los países del agua, entre Argentina, Brasil y Uruguay, fue un tema que después saldamos y que, y eso también es importante, acompañar como grupo. Yo creo en esta discusión, después le voy a dar en algún momento, después
después que hable Ariel y todo, la palabra a un secretario, Tomás Achí, que estuvo en la negociación precisa sobre agricultura, sobre algunos clústeres allí, pero yo creo que en este tema, con este programa, nosotros podemos avanzar incluyendo, como dije anteriormente, temáticas que a nosotros nos interesan y que justamente tienen links con las preocupaciones que yo ya mencioné, ¿no? Con las preocupaciones de vuelta huella de carbono, fondo verde, certificación de productos, todas estas discusiones que se están dando y que vienen de la mano, ¿no es cierto?, y que pegan en el área de agricultura. Bueno, yo creo que esto, para empezar, a mí me gustaría escuchar agricultura cuando llegue, pero quizá le podemos dar la palabra a Tomás si quiere agregar algo, y antes de que llegue Ariel Martínez, que seguramente nos va a dar la visión de agricultura, ¿no es cierto?, en cuanto a la pequeña letra. A mí me parece que igualmente, quiero decir, nosotros tenemos que seguir estas negociaciones con mucho cuidado. Yo creo que hay una tendencia, lamentablemente hay una tendencia a ver estas negociaciones como compartimentos estádicos. No es el caso acá, donde estamos casi todos, no está llegando Ariel. Pero hay una tendencia a ver las negociaciones con compartimentos estancos. Y no es así. Ariel, no es así. Perdón. Sigue, querido. Ya justo. Estaban nombrando. Llegó justo cuando íbamos a dar la palabra. Perdón el retraso. Mil disculpas. ¿Cómo estás? No, estaba diciendo que he terminado un poco de discutir los temas de la COP, medios de implementación, pérdidas y daños, adaptación, mitigación, un poco la visión de los temas agrícolas, como a nosotros también en Cancillería nos interesa el tema de qué es lo que pasa con el sector agrícola real y las perplejidades muchas veces que surgen, ¿no?, sobre temas como huella de carbono, como barreras arancelarias, y lo que a nosotros nos preocupa desde ese punto de vista. Bueno, Ariel conoce mi visión, la que tuve recién, y mis preocupaciones sobre algunos avances de temas. Yo decía, para terminar, Ariel, de que no hay que verlo esto, y esto es una buena ocasión, como compartimentos estancos, y justamente el trabajo de las agencias y con el sector privado también nos ayuda a entender cuáles son las problemáticas y a poner límites en la negociación cuando hay algunos temas, ¿no es cierto?, que nos preocupan, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de Cornivia, un poco más sobre el tema, pero bueno, pasa bien, dijo que no fue. Gracias a todos, y bueno, enviar las preguntas sobre temas específicos. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si Tomás querés complementar ahora. Ariel primero. Entonces, micrófono para acá. Y ahora Ariel Martínez en representación de la Secretaría de Agricultura. Gracias. Bueno, primero disculparme, perdón por el retraso. Así, la verdad que algunas actividades se fueron corriendo y estas correrán algunas otras que vendrán por detrás. Agradecer a Bordón y al equipo de CARI por la invitación. Es una oportunidad para nosotros enorme poder conversar con ustedes. Decirles que centralmente la valoración que hacemos desde, iba a decir, el Ministerio de Agricultura, así que me voy a decir de la Secretaría y del Ministerio de Economía, tiene que ver con, tal vez, algunas de las cosas que sucedieron colateralmente, más allá del proceso propio de las negociaciones. La Cancillería y el Ministerio de Ambiente han tenido un rol central, son, por decirlo así, la autoridad de aplicación, son quienes llevan adelante específicamente el tema de la negociación. Pero, ¿qué es lo que valoramos nosotros? Creo que desde Glasgow, sobre todo en la COP en Egipto, Sharm el Sheikh, lo que sucedió fue que el sistema agropecuario empezó a entrar, el AFOL en general empezó a entrar como un factor determinante positivo. La verdad que la narrativa construida alrededor del sector
en las distintas COP era qué hacemos con este problema que tiene que ver con la agricultura, qué hacemos con el metano de la ganadería, qué hacemos con las emisiones, qué hacemos con los problemas que vienen derivados del uso y la aplicación de fitosanitarios, qué hacemos con este problema. En el balance que nosotros hacemos principalmente, a diferencia de Glasgow, que me parece que fue un primer paso y que fue poner, no la Argentina, sino la región, empezar a poner a la seguridad alimentaria en balance con la problemática del cambio climático, no desplazándola. Nosotros decíamos, nosotros no teníamos el discurso de Trump, nosotros no negábamos el problema, nosotros lo padecemos, el problema climático. Entonces lo que decíamos es, no solo reconocemos este problema, sino que además de reconocer este problema, nuestra mirada, y que nos vienen escuchando hace mucho tiempo, decíamos, al tener un diagnóstico equivocado sobre la problemática, lo que vamos a tener es dos problemas. Vamos a tener el problema del cambio climático y vamos a afectar los sistemas productivos que han demostrado alta eficiencia a la hora de producir. De hecho, la pandemia demostró dos cosas. Una es que la distribución del ingreso a nivel global sigue siendo absolutamente injusta y 800 millones de personas hoy no acceden a alimentos. No es que no se producen alimentos suficientes, pero el sistema productivo fue muy resiliente. Mostró que puso los alimentos sobre la mesa y los que no accedían por exceso, no es que no accedían por oferta. El otro problema, algo que nosotros también veníamos diciendo antes de que pasara el conflicto, fue, ojo, y lo reforzaba el otro día en la charla en la Embajada de Brasil, el especialista de Itamaraty, un académico muy reconocido, que decía, los players globales son pocos. Entonces, se caen pocos jugadores del sistema en materia de seguridad alimentaria, los oferentes de alimentos, y hay un problema. Y nosotros dábamos cuenta de eso en todas las reuniones, decíamos, ojo, porque ustedes hablan de transformar los sistemas alimentarios y están queriendo transformar algo que muestra ser mejorable, pero que no viene mostrando ser fallido. Y transformar los sistemas alimentarios, transformar hacia qué lugar. Y además, dicho sea de paso, quienes daban las recomendaciones fueron los que nos trajeron a este punto en materia de cambio climático. O sea que tampoco es que era una vanguardia iluminada, la verdad que el iluminismo que han traído en algunos momentos trajo sus problemas. Y en ese sentido creo que lo que demostró, lamentablemente, el conflicto entre Ucrania y Rusia, fue que sí, se cayeron dos jugadores en la oferta y nos faltaron fertilizantes y nos faltó trigo en cantidades. Y que al problema del acceso empezó a tener un problema de oferta. Entonces creo que hubo dos cosas muy importantes para nosotros en Sharm el-Sheikh. Primero que, en continuidad con Glasgow, fuertemente, al ser un país con una historia agrícola muy importante, el tema de seguridad alimentaria apareció el problema de la agricultura como un problema con externalidades positivas, no con externalidades negativas. Y el segundo fue en nuestro país, de Uruguay, el ministro de Uruguay se acercó varias veces a decir el año que viene hago lo mismo. Tuvimos la suerte que el sector privado argentino participó fuertemente. Y fue una gestualidad que trascendió a los confines del universo, no. Pero sí, y nosotros estuvimos ahora conversando con nuestro agregado agrícola en la Unión Europea, sí nos manifestaron algunos malestares desde la Unión Europea de que nosotros parecíamos que nos veníamos negando, no sé, o en FAO o en las discusiones que habíamos tenido en el G20, habíamos obturado su parte de la narrativa que ellos tenían. Y nosotros decíamos, nosotros no estamos obturando a nadie, nosotros lo que estamos diciendo es, esta es nuestra visión no es contra nadie, nuestra visión es a favor nuestro. Y lo que estamos diciendo es que desde este hemisferio del mundo, la cosa se ve así. No estamos diciendo que vos la estás viendo mal. Lo que estamos diciendo es que hay una contraposición a un discurso que venía siendo hegemónico, que no lo es tanto. Y está bueno porque no era la mirada de un gobierno, era la mirada de un Estado, porque hay continuidad, y esto también hay que valorarlo desde la Argentina. Digo, la verdad que los distintos gobiernos han mantenido esta visión, nosotros nunca hemos sido como negadores ni del cambio climático, y todo el tiempo defendimos nuestro lugar en materia de seguridad alimentaria. Yo creo que el énfasis de lo que pasó en nuestro gobierno
tuvo que ver con que también las circunstancias nos pusieron en el lugar de darnos cuenta que había una construcción que no podía ser desde el gobierno en soledad, tenía que ser con el sector privado, y el sector privado estuvo no solamente a la altura, sino liderando muchos procesos estaba adelante que nosotros, pero la verdad es que se sumaron en esta iniciativa y construyeron junto al gobierno de turno y también era junto con la región. Nosotros siempre dijimos que la región es fundamental y Brasil es fundamental al lado nuestro en este y en otros temas, desde entender que no hay una posibilidad argentina sin Brasil al lado. Yo creo que Brasil tiene el mismo destino con nosotros, ¿no? Circunstancialmente, hay momentos en que a nivel económico Brasil puede estar un poco mejor. Claro, nosotros también en algún momento industrialmente y hubo una historia en donde Argentina es una economía aún mayor. Esos son ciclos, pero sabemos que con ellos al lado y en materia de producción agropecuaria fue increíble porque lo cierto es, no es algo que tengamos que decir a las escondidas. Nuestros gobiernos no se llevaban bien a nivel presidencial, eran dos visiones totalmente distintas. Está muy mal lo que digo. Ah, perfecto. No me va a retar, ¿no? No nos llevábamos bien, sin embargo, tanto Basterra con Teresa Cristina, Julián Domínguez con el pedazo que le tocó con Teresa Cristina y con Montes ahora, y ahora ansiosos de esperar quién es el nuevo ministro, secretario, no sé, todavía están reconstruyendo el Ministerio de Agricultura en Brasil, lo que toque de aquel lado de lo que Brasil decía, que seguramente va a estar muy bien. ¿Con quién tenemos que dialogar de eso? Porque la construcción es con ellos. En resumen, yo creo que hubo externalidades muy importantes alrededor de la negociación en sí mismo, que la conferencia de las partes nos planteó, que tuvo que ver con esta construcción, con la construcción de la región. Antes de ir a los privados, Martín puede dar fe de eso, que le decía, nadie nos está esperando. Esperen que va a llegar los ministerios de Agricultura y todo el mundo le va a decir, vengan, tomen un asiento, pónganse a negociar, queremos escucharlo. La palabra que sé es a los codazos. Y entramos a los codazos, nadie nos estaba esperando. También hay que decir que hay un rol muy importante y que ha jugado el ICA en ese sentido, en armar un lugar para cobijar esta patriada, y yo creo que hay un desafío hacia adelante, y ahí tengo mucha esperanza de lo que pasó en la CELAC. Yo no estuve, pero después estuve almorzando con Mario Lubetkin, que es el regional nuevo FAO. Yo creo que hay un lugar para FAO muy importante en materia de la región, porque hay un rol, FAO es global, y me parece que hay un trabajo. Todos sabemos que entre ICA y FAO siempre hay alguna cosita. Yo creo que hay lugar para los dos. Creo que en nuestras cabezas lo que tenemos que hacer es pensar las competencias para cada uno de ellos para que no haya roces. Nosotros con el equipo tenemos como un rol para cada uno de ellos, y me parece que en ningún momento deberían solaparse y que se complementarían muy bien. Y me parece que eso es lo que hay. Entonces, ¿qué nos dejó la COP? Nos dejó una línea de trabajo muy fuerte para adelante, nos dejó la obligación de que en cada COP los ministerios de Agricultura tienen que participar con mayor fuerza, y la historia va demostrando que si no ocupamos ese lugar, la verdad que al problema de acceso de los alimentos le vamos a sumar el problema de oferta. Para cerrar, creemos absolutamente que hay visiones que están equivocadas, porque Argentina hace mucho que decidió no seguir presionando su frontera agropecuaria, o sea que lo que vamos a crecer en materia de desmontes para reemplazar un cambio de uso de suelo a favor de la agricultura serán algunas hectáreas más, pero no van a ser determinantes. Y lo que viene es una intensificación con adaptación a cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Tenemos que llevar adelante una adaptación, sobre todo apalancada en financiamiento. De hecho, hoy con el equipo, hoy tuvimos la reunión de emergencia de varias de las provincias, y lo que estamos trabajando muy fuertemente con respecto a eso tiene que ver con generar una narrativa nueva en el área de emergencias, porque yo les dije lo que venimos haciendo nosotros, y lo que venían haciendo los gobiernos anteriores está bien, pero no tiene la escala suficiente para los desafíos que tenemos. No se puede financiar más el área de emergencia con fondos nacionales, no hay manera de que esté a la altura de las circunstancias. Necesitamos que el fondo de emergencia tenga financiamiento internacional
para que tenga financiamiento internacional tiene que estar acorde a la narrativa internacional, sacarle todo el fondo de prevención, llamarlo fondo de adaptación, con co-beneficios en mitigación. Estamos sacando toda una normativa nueva con respecto a esto, y la biotecnología. Tenemos que sentarnos con Europa, terminar de explicarles que sin ciencia y tecnología no hay ninguna manera de que la velocidad de la producción esté acorde a la velocidad de los tiempos que vienen. En eso también estamos absolutamente convencidos. Esos eran mis aportes sobre el tema. Con Onivia, la verdad que me gustaría que el compañero que ha hecho un trabajo tan importante de la Cancillería en materia de Onivia lo explique él. Nosotros solamente para el contexto sí le planteamos en su momento a la Cancillería sí lo tomó, que no nos servía Onivia como venía. Que Onivia venía con un ejercicio en eso de, como me decía un amigo, el otro día me contaban que decía que no sabía por qué la mamá cortaba el matambre en las puntas, lo venía haciendo la familia en tradición hace mucho tiempo, y cuando averiguó le dijo que la bisabuela tenía una olla chica. Yo creo que con Onivia pasaba eso. Nadie se atrevía a cuestionarlo, porque era una institución, la única dentro de la Conferencia de las Partes, que tenía un sector y teníamos miedo a hacer arriba de él. La verdad que como venía no nos servía para nada. Eran talleres, lugares de debate, académicos, pero en un lugar que podíamos consolidar una narrativa y finalmente decir esto lo aceptamos los países, no lo estábamos utilizando. Y ahí debo decir que el trabajo que ha hecho nuestro Ministerio de Ambiente y el trabajo que ha hecho nuestra Cancillería en materia de negociaciones ha sido excelente. No quiero hablar de las negociaciones, que no fui parte de ello yo. Gracias. Gracias, Ariel. La verdad que muy interesante, y creo que, como dijiste, lo público-privado es una cosa que tenemos que seguir adelante. Tomás, entonces, si querés ampliar, por favor. Por Onivia. Hola, está prendido. Sí, perfecto. Ahí la cámara llega. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por concederme la palabra. No estaba pensado originalmente, pero sabía que podía pasar. En cuanto a las negociaciones mismas, nosotros obviamente habíamos escuchado lo que nos dijeron del Ministerio, después Secretaría de Agricultura, que Onivia, efectivamente, el trabajo conjunto de Onivia, que se creó en 2017, eran solo talleres técnicos, que se había pensado un taller al año. Con un poco de contexto para lo que fue la decisión en ese momento, yo no estaba, pero hablando con los otros funcionarios de otros países que estaban, la realidad es que se quería hacer más, pero como suele pasar bajo la convención, hasta que no hay un acuerdo sobre cada palabra de qué estamos hablando en un ámbito, te dicen que hasta que no hay un entendimiento común no podemos avanzar a la implementación, porque si no, ¿qué estamos implementando? Entonces tuvimos que pasar por un ciclo de talleres técnicos, que era lo mínimo que nuestras contrapartes, los países desarrollados, estaban dispuestos a aceptar, para generar ese entendimiento común. Después de 5 años de talleres, con un taller adicional que se agregó, finalmente venía la discusión de, bueno, el futuro de Onivia, ¿no? El futuro de la agricultura bajo la convención. ¿Qué hacemos? Talleres. Que había distintas posiciones en la mesa, algunos países estaban conformes con, bueno, termina acá Onivia, que queden insumos técnicos y no hay necesidad de avanzar, pero dentro de lo que es el G77 más China, de todos los países en desarrollo, había intención de continuar y de usar esto, especialmente porque Onivia tenía un enfoque que nos servía, que era el enfoque de la adaptación de la agricultura como un sector vulnerable al cambio climático, y rompía con ese relato de la agricultura como causante del cambio climático. Este año se publicaron los últimos informes del IPCC, si miran las emisiones por sector, el sector AFOLU es responsable del 22%, pero la AFOLU es una conjunción de varios sectores, entonces tampoco está el número exacto de la agrícola, sino la AFOLU es Agriculture, Forest y Land Use, y ahí hay más cosas que solo agricultura. Y aún así no se tratan las cuestiones principales, o sea, tenemos una negociación sectorial para la tercera causa de emisiones, pero no tenemos sectoriales sobre energía, que es la principal, por ejemplo, o construcción. Entonces, todo el tiempo era, dentro de esos talleres técnicos, si bien era técnico la discusión, tratar de ir frenando la introducción de la mitigación, por ejemplo. El trabajo tenía que ser adaptación, y por ejemplo, la discusión que se trabó en la COP26 el año pasado, era para armar el informe del taller, porque en ese taller se habló de mitigación como co-beneficio de la adaptación, o sea, eran acciones de adaptación que también sirviesen para mitigar,
pero cuando había que negociar el reporte, por ejemplo, la Unión Europea fue muy fuerte en decir, si a mí en el informe no me ponen que hablamos de mitigación como tema aparte, no como co-beneficio, yo no apruebo el reporte. Y pasó, se atrasó un año entero la discusión del futuro de Coronibia, porque había una parte que dijo, sin mitigación o agroecología, o las dos, no estamos dispuestos a avanzar. En junio de este año, y acá también remarcar el trabajo regional, no solo como Grupo ABU, sino como América Latina, el Grupo ABU este año fue la primera vez que coordinó agricultura. Hasta ahora se venía obviamente trabajando informalmente, pero como tema de agenda ABU, coordinaciones, reuniones de coordinación previa, fue la primera vez este año. Y no solo eso, sino que tenemos una ventaja con respecto a los otros grupos de la región, que es que los otros grupos, América Latina está dividida en varios grupos negociadores bajo la convención. Uno de los principales es ILAC, que reúne a Chile, Paraguay, República Dominicana, Perú y demás. Y ellos en agricultura tienen tantas diferencias que no coordinan entre ellos. Paraguay se suele acercar a la posición ABU en las negociaciones. Entonces, cuando empezó a haber un poco de fricción entre el grupo africano y los países de América Latina, el que tomó la voz fue ABU. Fuimos Brasil, Argentina y Uruguay, obviamente escuchando a los demás socios de América Latina. Entonces, es un sector en donde es una negociación en donde, por suerte, América Latina está trabajando en conjunto, aunque sea informalmente, no a nivel formal GRULAC, pero tenemos grupos de WhatsApp, reuniones mensualmente, dicho hay la semana que viene, para seguir trabajando estos juntos, porque tenemos un interés regional en mantener cierta coherencia, y obviamente desde Cancillería queremos que eso se expanda a otras negociaciones bajo la convención. En cuanto a la negociación en sí misma, quiero remarcar que la propuesta del programa de trabajo que salió, la nueva labor conjunta, fue una propuesta inicialmente de Brasil, que se planteó en ABU, y luego salió del grupo ABU, la adoptó el resto de América Latina, luego todo el G77 lo aceptó, y de ahí, bueno, fue sufriendo los cambios que van pasando después de varias rondas de negociación. Pero inicialmente fue una idea nuestra, y la forma de romper con ese bloqueo que hubo en cuanto al informe, la redacción que se propuso también vino del grupo ABU, que fue una fórmula, como bien dijo el embajador, no prescriptiva, es decir, que de la redacción ahora, bueno, está en inglés, la tengo, pero era tomar acciones que conduzcan a múltiples y variados beneficios según corresponda, o as applicable, ¿no? Que tome en cuenta las circunstancias locales, nacionales y regionales que pueden conducir a estos beneficios, que son adaptación, co-beneficios de la adaptación y mitigación. Entonces, hubo una pequeña sesión en aceptar mitigación ahí, pero con todos esos cualificadores queda claro que no es prescriptivo, no hay una obligación de mitigar, que era la principal preocupación de los países en desarrollo. Entonces, esa misma formulación que usamos en junio para destrabar este tema y poder hablar del futuro, porque si siempre íbamos a estar trabados con este taller, nunca íbamos a tener la discusión de qué hacemos con esto, y a nosotros nos preocupaba más eso, es cómo terminamos Coronibia y empezamos algo que nos interesa. Entonces propusimos una redacción que fue aceptada en junio, esa misma redacción se utilizó en esta fórmula, en el texto que se usó en la decisión, y ahora queda, bueno, el trabajo más a futuro, que bueno, tenemos una decisión que crea este programa de trabajo, que pudimos detallar qué objetivos tienen, promover un enfoque holístico, que considere todas estas facetas, etcétera, pero siempre bottom-up, ¿no? Siempre colaborativo, los países van a llevar sus estrategias, sus políticas, sus proyectos, y la idea es que puedan usar este programa de trabajo, que va a tener una plataforma de experience sharing, para poder conseguir apoyo financiero, apoyo técnico y demás. Nosotros, bueno, estamos bastante bien, ¿no? En apoyo técnico no es nuestra preocupación es más medios de implementación, en cuanto a financiamiento, pero también puede servir, bueno, lo dijo muy claramente Brasil, puede servir para fortalecer el vínculo con otros países del sur global, ¿no? La cooperación técnica y la cooperación agrícola puede servir para seguir exportando y trabajando con los socios del sur. Entonces, la idea de este año es seguir trabajando interministerialmente primero, luego a llevarlo al grupo ABU, luego a América Latina. Hay que pasar varias rondas, ¿no? Hasta finalmente tener un texto que podemos ir trabajando. No me quiero extender mucho más que esto, después pueden dar preguntas. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la presentación del sector privado. Antes de la COP tuvimos varias reuniones con ACREA. Y coordinar un poco qué íbamos a hacer allá. Estaba el espacio nuevo del ICA, que fue muy importante, también con ICC, que tuvo una participación significativa.
Y entonces la idea ahora es un poco de ver las conclusiones de los que fueron del sector. No está Presid porque justo les tocaba comisión directiva, están en Rosario y están virtualmente. Entonces va a hablar primero Martín Fraguillo. Bueno, van a hablar Cristian Acre y Martín Fraguillo después de Dale, adelante. Arranco yo. Dale, arranca. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al CARI por la oportunidad y a GPS, del cual somos parte y siempre es un enriquecimiento permanente en las conversaciones. La verdad que fuimos a la COP, no es la primera COP en la cual participamos, y es una COP en la cual estamos muy satisfechos por este diálogo público-privado, ¿no? Ariel, mencionabas, tuvimos mucho para charlar justo en el stand del IDICA. Sin ninguna duda apoyamos esta narrativa de Argentina en cuanto a que nuestros sistemas productivos, sin ninguna duda, son muy diferentes al resto del mundo. No solo los de Argentina, sino los regionales y podríamos decir hasta los hemisféricos, ¿no? Los de toda América. Y esto hay que resaltarlo, hay que ponerlo permanentemente sobre la mesa y además nos da un temor enorme del sector productivo que todas estas estrategias puedan volverse barreras comerciales. Eso claramente, y en ese sentido, escuchamos en muchas ocasiones la posición de Argentina y apoyamos, de hecho, institucionalmente con otras organizaciones del sector el mensaje de Argentina, particularmente de la Secretaría de Agricultura. Algo que nos traemos de la COP, por otro lado, es que hay claramente dos velocidades, ¿no? La velocidad de las negociaciones y la velocidad de los privados. Y la velocidad de las negociaciones las entendemos, las respetamos y estamos a disposición si alguna vez podemos ser útiles para dar apoyo a esta defensa del sector, que no es una defensa del lobby del sector, sino es una defensa de la seguridad alimentaria global, como muchas veces lo resaltabas. Pero el mercado, la sociedad, no espera. No espera. Claramente el cambio climático es el principal desafío que tiene el mundo por la complejidad, por el impacto, y esto está sobre la mesa, el mundo privado lo sabe, las nuevas generaciones lo saben. Uno habla con los chicos de 20 y tantos años, y el cambio de hábitos, cuando las posibilidades socioeconómicas son evidentes, nos muestran un futuro, ¿no? Y en este futuro, nosotros queremos ser una parte importante como parte de la solución. También a nosotros, no solo en la COP, que uno veía la importancia del sector privado estar mirando a 10, 15, 20 años, diciendo, bueno, aumentamos la ambición, cómo nos transformamos, sino también ver el flujo de inversiones, lo que está pasando en el flujo de inversiones a nivel global, por ahí a nivel local eso está influido por otras circunstancias, pero a nivel global, las inversiones en las startups, las inversiones tecnológicas, están muy relacionadas a reducir los impactos del cambio climático, ya sea por mitigación, por adaptación. Y esto es porque están esperando un retorno económico por mercado que existe y existirá relacionado a esto. Entonces, desde ese lado, nosotros decimos, apoyamos todo lo que pasa desde el gobierno, desde Cancillería en las negociaciones, para que claramente estas narrativas que se nos intentan imponer no nos frenen el desarrollo, que estas narrativas no agraven el problema, porque estamos convencidos que agravan el problema si se trasladan linealmente a buscar soluciones en nuestros países. Pero para complementar esa mirada decimos, los privados, ¿cuánto tenemos que acelerar en esto? ¿Esto cuándo tenemos que acelerar? ¿Por qué? Porque Argentina sin ninguna duda tiene un sistema que de diferentes parámetros o indicadores de la sostenibilidad va a estar mejor que otros,
Pero la verdad es que estamos lejos de lo que debemos estar. Estamos lejos de lo que debemos estar. Estamos mejor que otros, sí, pero sabemos lo que pasa en el país de los ciegos, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros decimos, ¿cómo estos tres desafíos que tiene, ¿no? El sector, esto de reducir emisiones, reducir la huella de carbono, nosotros hablamos de reemplazar esta fotosíntesis de hace millones de años por fotosíntesis nueva, ¿no? Biocombustibles, sin ninguna duda lo vemos como parte de la transición, una parte importante para reducir las emisiones a nivel planeta o a nivel incluso regional. Y por otro lado, ir hacia la carbono neutralidad. Reducir emisiones, nosotros como organización técnica, que venimos muy involucrados en el tema de cambio climático hace más de 10 años, pues estuvimos fuertemente involucrados en la tercera comunicación nacional con el equipo técnico. Reducir emisiones es viable y al 2030 nosotros podemos reducir las emisiones del sector agrícola un 20-25%. Tenemos las tecnologías disponibles, tenemos las estrategias de gestión disponibles para que eso pase. Necesitamos un contexto que lleve a los agentes económicos a tomar decisiones hacia ese lado. Y por otro lado, en la ganadería también sabemos que podemos reducir 10-15% de las emisiones, lo cual tendría un impacto significativo en este 39% de las emisiones que el sector es responsable en nuestro país, ¿no? Que obviamente tiene un porcentaje importante porque somos un país muy agropecuario, necesariamente. Ahora, podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo, necesitamos un contexto para que los agentes económicos, los productores, básicamente, para las mayanas, tomen decisiones haciendo mejores rotaciones, para decir un ejemplo. En eso claramente el contexto de incertidumbre macroeconómica no colabora en lo más mínimo. Cuando uno tiene incertidumbre, se vuelve cortoplacista. Esto es un comportamiento natural de los humanos. Y si te volvés cortoplacista, típicamente, y esto es una casualidad, pero típicamente tenés sistemas productivos que emiten más. Si nos volvemos largoplacistas en el foco, con un mejor contexto macro, vamos a emitir menos. Incluso produciendo más, lo cual sería un ganar-ganar. Pero claramente no está en esta mesa las soluciones a esa situación, ¿no? Pero nos afecta, nos impacta. Y el otro desafío que tenemos es esta carbono neutralidad. La carbono neutralidad, estamos lejísimos en el sector, ¿no? Hay una expectativa, yo veo los informes en donde las soluciones basadas en la naturaleza, en el cual el agro es una parte importante porque nosotros gestionamos naturaleza, hay una expectativa de que estemos secuestrando carbono de manera neta. Y eso, cuando uno habla, yo no lo soy, pero cuando uno habla con los expertos en suelo, en carbono de suelo, dicen, no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Sabemos. Y es más, típicamente nos dicen, es imposible. Entonces, esto lo que me indica a mí es, la palabra imposible me resulta intragable. Entonces digo, si no es imposible, vamos a tener que poner un esfuerzo enorme en desarrollar sistemas que vayan hacia ese lado, porque no hay posibilidad de decir, soltamos el desafío del cambio climático. Primero porque lo sufrimos enormemente, localmente y globalmente. Entonces, tenemos que estar involucrados. Pero ahí creo que el desafío, y tomamos la carga desde CREA y la compartimos con el resto del sector, con APRESIT y con otras organizaciones, y traemos como propuesta, avanzar fuertemente en la investigación para detectar estos sistemas que sean promisorios en términos de carbono neutralidad. Y esto excede mucho todo lo que se está haciendo hoy. Que sabemos que se está haciendo, nosotros estamos haciendo, otras instituciones, el INTA, sin ir más lejos, lo hemos charlado, están haciendo cosas, pero me parece que no estamos a la altura del desafío. Porque las soluciones en el agro no son soluciones que puedan ser importadas de otro país. Lo que se descubra en Estados Unidos, en Australia, en Europa, no lo vamos a poder importar. No es un panel solar que uno puede importar y que sirve en cualquier lado. Nosotros vamos a tener que desarrollar la estrategia técnica, tecnológica en Argentina y localmente para cientos de sistemas diferentes. Vamos a tener, no va a ser uno, no va a haber una solución, va a haber muchas soluciones
que nos permitan ir hacia una carbono neutralidad, de la cual, sin duda, creemos que estamos lejos. Hasta el 2030 hay buenas posibilidades. Si no nos ponemos a trabajar fuertemente ahora en esa investigación, esa detección, esa creación de nuevos sistemas productivos para esto, del 2030 en adelante va a ser tarde. No vamos a llegar. Y el mercado nos dice fuertemente que las demandas van a ir por ese lado. Así que nuestros aprendizajes, digamos, de la COP, de alguna manera, vienen por ese lado, trayéndonos un montón de trabajo más del que ya teníamos, en esto de cómo buscamos para desarrollar esos sistemas nuevos que tengamos. Y acá un tema importante, y lo digo para el sector, y lo digo no en esta mesa, claramente porque esta mesa, este tema es más que obvio, pero muchas veces no reconocemos que somos parte del problema, y no reconocer ser parte del problema nos impide avanzar a ser parte de la solución. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Tenemos muchos desafíos para trabajar juntos como sector. Y hay que además tenemos que medir todo eso. Exactamente. Y bueno, por suerte tenemos los programas que llevar a bolsa, de carbono neutro, para empezar a medir, por lo menos saber dónde estamos parados. Bueno, Martín Fraguillo Nava. Adelante, Martín. Gracias, un gusto verlos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, la verdad que es un gusto hoy poder estar juntos. Desde el CARI, ¿no? Creo que el aporte que estuvo haciendo el CARI desde dos ámbitos durante los últimos 10 años es muy importante. Uno es el comité de ambiente que lidera la embajadora Elsa Kelly, ¿no? con Elba Roulet, y también en la preparación del Acuerdo de París, el trabajo desde el CARI que lideró la embajadora Ileana Di Giovanni y Gloria Báez también, que fue muy importante para que después, con los diplomáticos que lo lideraron, ¿no? Con el embajador Hugo Goy a la cabeza, poder integrar el tema de seguridad alimentaria. Y creo que también es muy importante, y hoy la verdad que es justo Horacio, que fue el creador de GPS también, que tiene sede en el CARI, de ir creando un ámbito, ¿no? de integración, no solamente del agro argentino, sino también hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, y con esa visión hacia el resto del mundo, que creo que son ámbitos que hacen, ¿no? que el CARI cumpla una función particularmente importante en este debate y en este desafío que queríamos compartir. Siguiendo con lo que comentaron ustedes, lo que quería mostrarles son algunos números desde la óptica del sector privado, porque en los sombreros que yo tengo, que son 100% del sector privado, con el embajador Rosenberg nos conocimos en Roma, cuando fuimos con la Alianza Internacional de Maíz en la primera misión a Londres, con los maiceros de Estados Unidos y de Brasil, y obviamente los de Argentina, pero quería que veamos un poco el desafío que recién Cristian nos comentaba muy bien, pero en algunos números. Entonces, adelante, por favor. Entonces, desde una visión simplificada, ¿no? El cambio climático, para nosotros, o la agenda, digamos, de la Convención Marco, son 3 etapas. Esto es una visión muy simplificada. La primera etapa son la etapa de los grandes acuerdos. La Declaración de Río del 92, el Protocolo de Kioto del 97 y el Acuerdo de París en 2015. Pero una vez que el Acuerdo de París entra en vigencia, empieza lo que se llamó la construcción del Rule Book, ¿verdad? O sea, el libro de reglas, donde ya desde una visión del sector privado era, bueno, a ver qué va al libro de reglas que nos vaya a impactar a nosotros, ¿no? El libro de reglas del artículo 6 recién se terminó el año pasado. Pero al acordarse el final del Rule Book el año pasado en Glasgow, empieza un periodo diferente, que es el periodo de implementación. O sea, el título de esta COP era la COP de implementación. Podemos discutir cuánto se implementa y cuánto no, pero la realidad es que también en esta COP es la primera vez que el sector privado tenía lo que se llamó el Business Hub. Yo participo de las COP desde la COP 10 en Buenos Aires, que fue 2004, ¿no? Y siempre la verdad que una cosa que me honró fue ver la interacción entre Cancillería, entre agricultura y ambiente, y como decían tanto, ¿no? Claudio recién como Ariel, esa interacción, y la verdad que lamento que hoy no pueda estar
ni la secretaria ni la directora de Ambiente, y creo que ahí tuvimos una fallita de invitación, así que mil disculpas. Pero creo que hoy que estamos en la etapa de implementación, independientemente de lo que haya ocurrido en Sharm el-Sheikh, el sector privado es clave. Por lo que vamos a ver ahora, las emisiones las genera el sector privado y las emisiones las va a tener que bajar el sector privado, y eso implica volúmenes de inversión que también empezamos a ver a partir de 2021, digamos, publicaciones muy importantes donde empiezan a cuantificar esto. La última que vamos a ver ahora es de hace un mes. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué detona en el sector privado y cuándo es que el sector privado toma conciencia de la gravedad y la importancia que tiene el cambio climático para el sector privado? O sea, no solamente el sector privado diciendo, bueno, che, el cambio climático va a subir la temperatura en la atmósfera dentro de 10 años, de 100 años, que se ocupen los tataranietos, y hoy dediquémonos a esto que total vamos más o menos, inventamos, ¿no?, lo que sabemos vender y chau. Pero en 2015 este señor, que era el gobernador del Banco Central inglés de la libra esterlina, que es un canadiense, él dice, existe la posibilidad de una crisis financiera sistémica a partir de eventos relacionados con el cambio climático. No solamente dijo esta frase, sino que creó varias iniciativas, algunas vamos a mencionar en estos 5 o 6 minutos, pero lo importante es que el sector empresario mundial, a partir de estos trabajos que empiezan las instituciones donde participan los presidentes de bancos centrales, empieza a ver que esto es de una seriedad extraordinaria, no única, y donde el mundo del sector privado no puede decir, bueno, el riesgo climático, ni idea. No, el riesgo climático a partir de estos trabajos, y a hoy, 2022, es un riesgo financiero. Y ese riesgo financiero es tanto un riesgo estructural, o sea, que afecta a la estructura de los activos, como que afecta a la transición. Y en tercer lugar, lo que empezó a aparecer hace 3 o 4 meses, que es lo que se llama el riesgo de liability, o sea, la responsabilidad por las emisiones que se generaron, un poco parecido a las tabacaleras, o sea, las enfermedades de hoy, los enfermos le plantearon, es responsabilidad de las tabacaleras. Sí, yo fumaba hace 50 años, pero ¿sabés qué? Adelante, por favor. Entonces, desde este punto de vista, quería compartir con ustedes cuál es entonces la dinámica de las empresas hacia adelante. Primero es empezar a entender la huella de esa producción, o sea, de esa empresa, no solamente en lo que hacen ellos, ¿no? Una petrolera, inicialmente lo que decían era, bueno, en nuestra producción las emisiones son estas, las emisiones que genera el combustible es problema del consumidor, nosotros no tenemos ni idea qué hace él con el combustible. Obviamente ese argumento no tuvo mucho, digamos, alcance, y hoy la visión es, hay que entender esto y hay que entenderlo con precisión a lo largo de toda la cadena de valor. Lo segundo es integrar desde el punto de vista de las externalidades negativas, las que generan a la humanidad las emisiones, que al que emite, andamos en nuestro auto, nosotros no tenemos ninguna percepción de lo que sale por el caño de escape, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, esa externalidad negativa requiere un precio al carbono. Y ese precio al carbono, las empresas necesariamente tienen que empezar a incluirlo en sus presupuestos, en lo que se llaman los financial statements, ¿no? En toda su documentación de la empresa, en sus balances, porque si no, es la única manera de poder decidir adecuadamente entre una inversión emisora y una sin emisión. Si no está contabilizado ni ingresado en los datos de la empresa, no hay ninguna manera de elegir el futuro, ¿verdad? Lo tercero es que las empresas tienen que entender, y esto a partir de enero de este año es obligatorio en el Reino Unido, y ya hay, digamos, 7 regiones más donde empieza a ser obligatorio a partir de 2024, que las empresas tienen que informar su riesgo climático. O sea, una empresa que produce tornillos tiene que informar en su infraestructura y en sus clientes, en sus proveedores, qué pasa si hay una sequía, si hay un huracán o si hay una inundación. Y no solamente eso, tienen también que informar cuál es el riesgo de lo que se llama la transición. ¿Cuál es la tecnología nueva baja en emisiones que a vos te va a sacar del negocio porque viene a cero libre de emisiones tu tornillo, o los tornillos van a ser de bioplástico y no van a emitir y vos te vas a quedar sin negocio? ¿O qué nueva normativa se está discutiendo en tus países clientes? ¿O cuál es tu riesgo de liability? ¿Qué pasa? ¿Vos tenés una cobertura de seguros por ese pasivo, digamos, como se dice en las escrituras, ¿no? O en otros
Entonces empieza, y esa es una iniciativa justamente de Mark Carney, ¿no? Lo que se llama la TCFD, que es la Task Force on Climate Financial Disclosures. Hoy es la certificación que más empresas en el mundo tienen y la que crece más rápido. Crece 20 veces más rápido que cualquier otra certificación de cualquier otro tipo, porque lo que está claro es que los mercados, los inversores, los accionistas, los bancos que le prestan plata, dicen, a ver, mostrame cómo es este mapa tuyo. Después, claro, las empresas tienen que hacer planes. Si va a haber que bajar o pasar activos de menores emisiones, hay que hacer un plan. Tengo que cambiar una máquina. ¿Cómo hago yo ese plan? ¿Cuándo la voy a cambiar? ¿Mi forma de la energía de consumo, la electricidad, va a ser renovable o no? Entonces empiezan a aparecer otra iniciativa de ese mismo grupo que arranca en 2015, que es la SBTI, que son planes basados en ciencia. Pero son planes económicos, de inversiones reales, con plata real, con empleos reales, con lugares reales, donde empieza a ser todo de una complejidad y de un riesgo para las empresas muy importante. Entonces, lo último es que, claro, frente a todo esto que hoy tienen que empezar a hacer las empresas o entender, es que hay que hacer las inversiones de acá hacia el futuro, ¿para qué? Primero, para evitar ese riesgo financiero de origen climático, que como dijimos son estos tres componentes, el físico, el de transición y responsabilidad, pero para asegurar la supervivencia de la empresa. O sea, el objetivo de las empresas no es yo invierto de cualquier manera y bueno, y el día que quebré, sino no, el objetivo de las empresas, de sus accionistas, es seguir siendo atractivos a las inversiones, a los mercados y poder crecer o sobrevivir. Adelante, por favor. Entonces, esta es la visión en la que trabajamos los últimos 3 años desde ICC, que es la Cámara Internacional de Comercio. ICC es una organización privada de empresas que tiene 45 millones de empresas socias en 140 países. O sea que reúne más o menos unas 1.000 millones de personas como empleo directo, o sea que es un número muy significativo. Y el trabajo de los últimos 3 años es, bueno, ¿cómo es la transición del sector privado mundial, desde las pymes de un empleado hasta las multinacionales, para mantenernos en 1,5 grados? Y es este tobogán. El otro día en la reunión con Elsa, ella dijo, pero esto da vértigo. Claro que da vértigo, porque acá es como tirarse del Empire State. Es decir, bueno, todo eso que emitía, y fíjense, este es un trabajo hecho por sectores, está dentro de la página web que se llama el Exponential Roadmap, que lo promovieron inclusive los Champions de Naciones Unidas. No, para atrás, por favor, un momento. Entonces, fíjense que energía tiene que llegar a emisiones 0 en 2050, industria 0 en 2050, edificios 0 en 2050, transporte 0 en 2050. Pero fíjense que la raya amarilla es food, alimentos. Alimentos no tiene que bajar las emisiones a 0, pero tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que las emisiones, a pesar de aumentar, se mantengan constantes. O sea, sabemos que va a haber emisiones de metano entérico y que va a haber, pero hay que mantenerse en esa línea para hacer 1,5 grados. Pero fíjense abajo en verde clarito, hay un sector de emisiones que dice recursos basados en la naturaleza, que es cómo administramos hoy los ecosistemas. La deforestación, la labranza, ¿no? La degradación de ecosistemas, que todo eso pierde carbono, de suelos, de árboles, de arbustos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que transformar en un enorme sumidero de carbono. O sea, la responsabilidad más grande que tenemos en nuestros ecosistemas, desde el malbón del jardín o el árbol, ¿no?, del parque, hasta las extensiones de la Patagonia, es eso. Y cuando nosotros vemos esa franja verde, y la República Argentina, que nuestra economía es el 0, algo % de la economía mundial, y si a nosotros mañana nuestra economía desaparece, el mundo no mueve nada, nosotros de eso somos una parte tan grande que si la Argentina no podemos hacer lo que dice Cristian, no cumplimos con eso que nos pide la humanidad, el mundo no se va a mantener en 1,5 grados. O sea, la Argentina es un país enorme desde el punto de vista territorial, de la importancia de sus ecosistemas, y creemos que eso es como el gran atractivo para que las soluciones basadas en la naturaleza, las que conocemos hoy y las del futuro, podamos aplicarlas, porque somos como una especie de titán. Somos un país enorme, pero de economía muy chiquitita y con una micropoblación, pero con recursos muy valiosos, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, para poner algunos números, ¿no? Esto es un trabajo de necesidades de inversiones, el primero que se presentó el año pasado en Glasgow. El trabajo lo hizo la consultora McKinsey, ¿no? Liderado por McKinsey Londres,
con mucho apoyo de ICC UK, o sea, la Cámara, las organizaciones empresarias británicas, pero esto es un trabajo global, de inversiones globales. Estamos hoy en inversiones verdes o alineadas con el cambio climático en 900.000 millones de dólares por año. Y lo que plantea este trabajo es que hay que llegar de 2025 a 2050 más o menos a 5 trillones por año, 5 trillones, la inversión bruta anual está entre 20 y 22 trillones por año, o sea que es un volumen muy significativo, y en total las inversiones son 130 trillones según este trabajo. Pero esto se presentó en noviembre de 2021. En marzo de 2022, la misma consultora McKinsey dijo, nosotros nos equivocamos, nos quedamos re cortos. La necesidad de inversión climática del mundo en realidad son 250 trillones en este periodo. ¿Por qué? Porque estas actividades, digamos, verdes que sustituyen a los fósiles, que sustituyen al carbón, al petróleo y al gas, son mucho más rentables, generan mucho más empleo y generan una distribución del ingreso mucho más positiva. Adelante. Este trabajo se publicó ahora en la COP. Yo justo coincidí en estar en esta presentación, lo presentó la UNEP en el grupo de los bancos multilaterales, y son las inversiones necesarias. A 2050, me quedó medio corto abajo, la raya anaranjada vertical es las inversiones que ocurren hoy en soluciones basadas en la naturaleza, digamos, en resolver los temas que decíamos recién, y lo necesario para 2050 hoy está en 150.000 millones de dólares a nivel global. Para 2030 tiene que duplicarse a 380.000 y tiene que llegar más o menos a 700.000 millones de dólares por año de inversión en 2050 para que esos ecosistemas se mantengan en la raya verde que vimos antes. Adelante. Pero hay un tema central para mí en este trabajo, y por eso yo lo puse, ¿no?, en estos minutos, que acá lo que muestra es, en la rayita verde arriba del cero, es las inversiones que ocurren hoy. 150.000 millones, dijimos que tienen que llegar a 700, gracias Claudia, 700.000 millones. Pero fíjense las rayas anaranjadas y rojas de la izquierda. Esos son los subsidios que reciben hoy, digamos que son subsidios que el mundo genera hacia la agricultura o hacia los ecosistemas, que son dañinos y por eso están en negativo. Y ahí vemos la primera franja que va más o menos entre 100 y 500.000 millones, que son los subsidios directos, pagos directos a la agricultura. Abajo es apoyo al sector de la energía, que causa también daños ambientales. Entonces, el mundo hoy gasta en subsidio 1 trillón, ¿no?, de dólares por año, solamente 150.000 en soluciones basadas en la naturaleza, o sea que los recursos en cierta manera económicos estarían, y por eso a mí me pareció muy importante el trabajo de la UNEP. Adelante, y esta ya es la última. Entonces yo quería dejar, y obviamente es en cierta manera repetir lo mismo, ¿no?, que dijeron, ¿no?, Claudio, Ariel, Cristian y Marcelo y Eduardo en las palabras de apertura, ¿no? Los gobiernos, sus negociadores y los funcionarios tienen una tarea hoy enorme, que es la implementación, o sea, el diseño de cada artículo, ¿no? Lo vimos allá en los debates de artículo 6, 6.2, 6.4, artículo 8, artículo 9, cada cosa cada vez de una complejidad más extrema, y tienen realmente un trabajo enorme de poner eso en la estructura. También creemos que está claro que todos los sectores, ¿no?, de la economía y en todas las regiones y países del mundo tienen que reconfigurarse. Pero el agro tiene una responsabilidad mayor, no solo bajar sus emisiones de los fertilizantes químicos, la ineficiencia en la ganadería, el sobrepastoreo y la degradación de pastizales, sino que tenemos esa responsabilidad de mejorar nuestros ecosistemas aumentando el stock de carbono, que sabemos que además es positivo para nuestros rendimientos y nuestra estabilidad de rendimiento. La actividad económica global, tanto bancos, entes de regulación, bancos centrales, empresas, etcétera, se está enfrentando a la necesidad de inversión y de relocación de capital mayor de la historia. Eso es lo que dicen todos los analistas de esto, que nunca en la historia hubo esa necesidad de desinvertir de activos inversores e invertir adecuadamente, en forma inteligente, en aquello que resuelve el problema. Porque no es hacer lo mismo que antes. Tiramos una máquina que emitía 10 para poner una que emite 11 o 9, no es parte de la solución. Las empresas, ¿no?, un poco el foco de esta presentación cita,
tanto desde un individuo hasta grandes corporaciones, se enfrentan a dos tipos de desafíos. El primero es estratégico, decidir en qué invertir y en qué no invertir. Y ahí el precio al carbono es central. Y el artículo 6 es clave en la definición y el diseño de un precio al carbono que sea significativo y que valore las externalidades positivas y la beneficia. Y hay otro tema muy complejo, que es el administrativo contable, que nunca vimos tampoco en el sector privado esa complejidad de cómo integrar estas cosas, cómo se mete en la cuenta de la empresa, aún las super multinacionales. Hubo varios talleres en Sharm el Sheikh con contadores y auditores explicando la complejidad de meter, ¿no?, el carbono de las emisiones dentro de la empresa. Y un punto que queríamos dejar hoy y que refleja, creo, el trabajo desde el CARI, ¿no?, desde los comités, ¿no?, de agro, de ambiente y desde GPS, es que la coordinación, ¿no?, y cooperación entre lo público y lo privado, ¿no?, lo que ustedes comentaban también recién, es realmente central, porque hace a la supervivencia de los sectores, ¿no?, de las empresas, tanto de nuestro país como de otros países que somos integrantes de esas cadenas de valor, y es la única manera de avanzar en una implementación adecuada del Acuerdo de París, donde no se cuelen todas estas cosas que nos comentaban hoy de los intereses de ver cómo armo una estructura de nuevos subsidios o de proteccionismo, sino hacerlo de manera que esa visión pueda llevarse adelante. Pero creemos que, como decíamos al principio, la verdad que nos honró siempre ver el trabajo, ¿no?, desde la Cancillería, Ambiente, Agricultura, y ver dónde estamos hoy. Creo que la contribución de ICA también fue muy importante en esta COP. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias. No hay mucho tiempo, pero sí un ratito para hacer alguna pregunta. Así que les pediría que quiere preguntar, levante la mano y vamos dando la palabra. Adelante, a ver. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que presentaron. Por verdad. Quería preguntar puntualmente por la regulación europea que se tomó la semana pasada relacionada a las cadenas libres de producción. Bueno, soy Josefina Vecino, tengo la suerte de ser parte del grupo Joven Cari, pero además estoy frente a un gran desarrollo y desafío de llevar adelante la plataforma RESEC, visión sectorial del Gran Chaco. Varios de ustedes quizás ya la conocen, estamos promoviendo una plataforma de azúcar sustentable que pueda trazar el grano desde el campo hasta el puerto, y en vías a esto entender en el marco de las negociaciones en las que participaron, qué se dijo de parte de la Unión Europea, ya que en su regulación no se respeta la legislación nacional del ordenamiento territorial o objetivo. Por otro lado, en paralelo, están impulsando una regulación muy similar, pero respetando nuestra legislación nacional. Comentarios sobre eso. Muchas gracias. Gracias, has sacado un tema que hemos debatido bastante en este año. Finalmente está concretándose como parecía que iba a ser. Me gustaría escucharlos a ustedes si quieren comentar algo. Bueno, por mi parte, retomando la última presentación, la de Martín, lo que te muestra también ahí es un poco de correlación de fuerzas claras, ¿no? Y una capacidad de imposición por sobre un discurso de diálogo que no existe. Primero porque si uno ve lo que estaba recién conversando Martín y lo que veía en base a varios documentos que tienen como base la ciencia de los países desarrollados, entre lo que escriben y lo que hacen hay una distancia enorme. Y eso es lo que pasa en las negociaciones de la COP. Y esto que hace un rato decía Cristian de las velocidades son parte de la estrategia. O sea, las velocidades no tienen que ver con ineficiencias, tienen que ver con la estrategia. Y una estrategia que uno la tiene que plantear como eso. Saber que lo que hay enfrente no es una ineficiencia, es una estrategia. Cuando vos mostrabas ese tobogán en el plano de la industria o en el plano de la construcción,
Olvidémonos de agricultura que estaba ahí. Fíjate que es el único sector que dicen permitimos emitir, por eso es que nosotros nos tomamos muchas veces eso. Y claro, si está uno de los principales elementos de la construcción de la vida ahí, que es los alimentos. Pero sin embargo, cuando ellos plantean los sistemas, ahí ponen el problema. Que ahí viene la agricultura es parte de la solución del problema. Es contestatario. Lo que decía Cristian, nosotros científicamente decimos hay mucho para mejorar, pero cuando salimos afuera, a un eslogan le contestamos con otro eslogan. ¿Y por qué te decía esto? Porque en la industria, en realidad, esa curva no es así. Esa curva debería ser al revés. Debería tener un pico fuerte al 30, que no está, porque si vos vas a transformar y vas a la neutralidad al 50, no necesariamente la tendencia es hacia abajo. Vos tenés que destruir todos los coches a combustible y fabricar toda una cantidad de autos nuevos. Eso implica que probablemente tengas que emitir más en un momento para construir las condiciones de llegar al 50. Ellos plantean ese tobogán, y ese tobogán, la verdad que lo que están diciendo es sus servicios, ecosistemas, manténganlos. Nosotros lo que le decimos es, ¿monetizados de qué manera? Porque si había una torta y vos te comiste la tuya, ahora decís, compartamos la... Me comí la mía, ahora compartamos la tuya. No, no la compartamos la mía. Puede ser que nosotros lo hayamos hecho, no porque hayamos tenido una ambiental, porque nos dolía la panza, puede ser. No la comimos porque nos faltó para... Puede ser. Que en ese momento, si hubiéramos tenido esa capacidad, puede ser. La cuestión que la torta nuestra está y la de ellos se la comieron. Frente a eso, lo que aparece es una normativa que es absolutamente restrictiva, es absolutamente injusta, pero acá no se trata de justicia. Nuestro sector privado acá está trabajando fuertemente en adaptarse a eso, porque sabe que puede haber una restricción, porque esto cambia las reglas de comercio no con Europa, sino con el mundo. Y esto que decías, a ver, ahí el otro día hablaba con varios de los privados nuestros que tienen alta incidencia en la exportación. Y decía, bueno, ahí deja que se nos separe un poquito la agenda. Yo como gobierno tengo que discutir una cuestión de soberanía ahí, que es lo que decías vos. Digo, vos podés cumplir, vos podés llegar, vos podés seguir exportando. A nosotros eso nos es vital por la restricción externa que tiene nuestro país. Nosotros necesitamos que el sector siga exportando por la seguridad alimentaria, por nuestra propia seguridad político, estructural, financiera, económico, paz social. Ahora, también es cierto que en este contexto de discusión hay un avasallamiento en nuestra legislación. Si un productor va a Cristian y compra un campo que tiene, lo compra porque tiene la posibilidad de desmonte según nuestra legislación. Y él lo piensa comprar en función de un modelo de negocios de la exportación. El juicio me lo va a hacer a mí, me va a decir, pero vos me lo vendiste para esto y ahora yo no puedo exportar. ¿Y sabes quién no lo va a dejar exportar a Cristian? Nosotros del Estado. Porque como hoy ya lo hablábamos con el equipo, como existe la auditoría y existe el Tribunal de Cuentas, ¿para qué está la auditoría? Para que vos no llegues mal al Tribunal de Cuentas. El SENASA ha hecho un control sanitario para que no llegues mal a la exportación. Es muy probable que el primer límite de la exportación, cuando se consolida la norma, te lo ponga el Estado Nacional. Porque al que le va a bajar la calificación después es al Estado Nacional. Y por lo tanto los va a afectar a todo el sector. Entonces, existe esa discusión. Debo ser franco, existe hoy, eso lo estuvo trabajando mucho más y como director, un gran director de Relaciones Internacionales del Ministerio, y la verdad es que la Unión Europea no quiere dialogar con nosotros. También nosotros somos conscientes, y perdón la extensión, pero también somos conscientes, políticamente hablando, porque esto es político 100%, de que el otro lado no hay un interlocutor para convencer. Vos no tenés al príncipe de Arabia Saudita que lo convences a ese hombre y la cosa cambió. Yo convenzo, y tengo la suerte de convencer al comisario de la Unión Europea. Ponele, se da vuelta, mira la comisión, mira a los países miembros, mira su opinión pública. ¿Tiene margen él para aceptar lo que yo le digo? Digo, hay una complejidad que tiene que ver con lo político, hay una complejidad que tiene que ver con lo jurídico, y hay la principal cuestión que tiene que ver con cómo vamos hacia ese lugar, el mundo va para ese lugar, tratando de que en la negociación que nosotros tenemos consigamos la mejor reglamentación posible.
Pero sin duda, en términos, menos en términos que yo entiendo, y la Cancillería puede hacer una lectura más acabada, es una barbaridad en términos de soberanía. Es grave, porque lo único que hay ahí en juego es la capacidad de imponer por sobre la incapacidad de defender algunas de estas cuestiones, que es lo que nos pasa. Ahí viene la construcción, desde el primer día que nosotros dijimos, esto se hace con una región. A los bloques se los enfrentan con bloques. Ese es mi comentario. Sí, para agregar una cosa que me parece importante. Nosotros, en esta reglamentación que estamos comentando, pero también cuando se habla del Fondo Verde, y también cuando se está discutiendo ahora en Montreal, de biodiversidad, tenemos todas esas que yo comenté, Landilson, que han plantado la Unión Europea, etcétera. Nosotros eso lo vamos a contestar. Y lo vamos a contestar en la negociación, puedo decir, lo que estamos, no solo con la región. Como yo dije, que hay circunstancias positivas, etcétera, con el Reino Unido. Cuando yo estuve reunido con Lord Bolton, que es el ministro del Reino Unido, en Estocolmo, en Sharm el Sheikh, etcétera, y nuestras posiciones en relación a estos temas son bastante parecidas y vis-a-vis la Unión Europea bastante, inclusive pero también de este tipo de barreras. Entonces yo creo que nosotros tenemos que jugar con geometría variable, ¿no es cierto?, en base a lo que pensamos regionalmente, pero también en base a otros actores que hay internacionales y que nos pueden ayudar en esta negociación vis-a-vis. Creo que Marcelo le doy la palabra. Sí. Sí. En línea con lo que decían ellos recién, nosotros en GPS estuvimos discutiendo este tema con los 4 países. Hemos sacado una declaración muy dura diciendo lo que acaba de decir Ariel, no lo voy a repetir. Simplemente creemos que no es constructivo y creemos que viola muchos artículos, y entonces la duda es en qué medida esto no tiene que terminar en algún tipo de acción conjunta ya en los tribunales que correspondan, porque entendemos que es una barbaridad el planteo ¿no? Y como GPS lo sacamos y posiblemente podamos tratar de coordinar desde el sector privado lo que le pueda hacer con los 4 países, ¿no? Creo que lo que están haciendo ustedes está muy bueno, es tratar de eso del sector exportador de granos. Creo que hay un tema que es la carne, que pueda ser muy afectada por esto y no está trabajando en el mismo, porque creo que mientras se hacen todas las negociaciones, algo hay que avanzar en estos temas también, en la línea que decía Cristian. Por eso digo que lo que están haciendo ustedes es muy bueno y trabajando todos en conjunto, pero me parece que el sector cárnico es el que debería empezar con más fuerza a trabajar estos temas, porque nos va a afectar muy pronto, porque ya esto tiene fechas concretas, no estamos hablando de... y después que van a calificar los países, y depende de la calificación que te pongan como país, son las normas que van a actuar. Bueno, todo está en la misma línea que decía recién Ariel, el documento que sacamos nosotros. Estamos un poco justo con los tiempos. Si hay una pregunta más, podríamos tomar, y si no, pasamos al tema de las conclusiones. Bueno, visto que no hay más preguntas, no sé si primero, Elsa, ¿querés hacer unos comentarios? Adelante, Elsa. Como responsable de ambiente. Gracias. Está bien. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, muy simplemente, en primer lugar, gracias por, digamos, dejarme decir algunas palabras. En este caso, por el Comité del CARI. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a nuestra institución que nos haya dado la libertad y la posibilidad de poder trabajar un tema tan sensible como es el tema ambiental en este momento, que está requiriendo atención política, atención de todos los sectores sociales, privados y públicos, porque lo que está ocurriendo hay 2 temas que nosotros hemos de alguna manera
nos hemos concentrado fundamentalmente en dos temas. Uno de los temas es el cambio climático, porque la transversalidad que tiene el cambio climático nos permite realmente analizar varios aspectos ambientales que están involucrados en el problema del calentamiento global terrestre, con grave perjuicio para nuestra economía y para nuestro país, en concreto. Y en segundo lugar, el tema del agua. El agua es fundamental y es un tema estratégico. Hemos dado, digamos, prioridad a estos dos temas, incluyendo también un poco, digamos, menos concentrados en el tema de la preservación de la biodiversidad. Eso ha sido más o menos la agenda de nuestro comité. Pero el tema fundamental que nos preocupó desde el inicio fue el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque entendíamos que no había sensibilidad necesaria para entender lo que está ocurriendo a nivel global en nuestro país. Es decir, todos los sectores. Es decir, que acá lo bueno del CARI es que lo único que nos interesa es el interés nacional. Y no vamos por ningún partido político o por ninguna posición partidaria, porque todos están representados acá. De manera que el interés nacional ha sido siempre el punto, digamos, focal de nuestra atención. Lo primero que me di cuenta personalmente, y creo que al final el comité empezó a trabajar sobre una sorpresa. es que nosotros tenemos que preservar en todo este debate internacional el interés nacional de nuestro país. ¿Y cuál es el foco fundamental del interés nacional? Siempre ha sido, a mi juicio, hasta ahora, la agricultura. Es decir, porque nuestro país depende fundamentalmente para su supervivencia, por así decirlo, de la actividad, digamos, de nuestros productores agropecuarios. Eso no quiere decir que restemos importancia a otros sectores que ojalá empiecen a desarrollarse con mayor eficiencia, si ustedes quieren. Pero el tema agrícola a mí me preocupó de entrada porque ya veíamos, de acuerdo, digamos, a muchas declaraciones, sobre todo viniendo de la Comisión Europea, que la huella del carbono era muy importante, es decir, que todas nuestras exportaciones iban a estar en tela de juicio. Eso fue para mí, digamos, alerta fundamental por la cual nosotros empezamos a trabajar profundamente en este tema. Lo que acabo de decir los dos ingenieros, el señor Feldman y acá mi amigo Martín Fraguillo, que es nuestro asesor importante en todos estos temas, es así, es como ustedes dicen. Hay asignaturas pendientes en el tema, digamos, de la preservación. Es nuestro interés de conservar nuestras exportaciones y más, porque tarde o temprano la huella de carbono nos la van a... Por supuesto que también somos conscientes de que los europeos han avanzado mal, y yo creo con bastante malas intenciones, con el tema de esta especie de compensación transfronteriza que quieren aplicar sin tener en cuenta ninguna de las normas de la Organización Mundial de Comercio, ninguna de estas cosas que yo creo es importante, digamos, que la Cancillería empiece a machacar, ¿no? Las normas de la Organización Mundial de Comercio son fundamentales y que ninguna región del mundo debería apartarse de ellos tratando de imponer por izquierda, por así decirlo, algunas normas digamos, que puedan afectar adversamente y, digamos, y mal nuestras exportaciones. Pero como en el campo internacional tenemos que actuar siempre con buena fe, porque si lo perdemos credibilidad, ¿no? Evidentemente que el tema de la huella del carbono vamos a tener que computarla. Y hay asignaturas pendientes en lo interno de nuestro país, sobre todo en el campo, digamos, del sector público. No tenemos un sistema nacional de contabilización de emisiones. No sabemos dónde estamos parados oficialmente, como pudiera ser el INDEC, una organización similar que nos diga qué pasa con las emisiones en todo el sector de nuestra economía.
Porque si no partimos de un conocimiento claro, dónde estamos parados, no vamos a poder avanzar, como bien decía el ingeniero Perkamp, y bueno, de alguna manera también recomiendo, porque hemos grabado la conferencia de Martín, a ver si, digamos, la Secretaría Académica de CARI puede distribuir en todos los miembros la totalidad de la conferencia de Martín, porque esto fue un resumen muy bueno, pero las cosas que él dijo en el interno de nuestro comité son fundamentales y me gustaría que todos ustedes lo conocieran, que es lo que a mí me dio bastante vértigo, como dijo él. Pero de todas maneras, para redondear, es muy importante lo que yo estoy viendo hoy acá. Quiero felicitar a los organizadores de esta reunión, a la que nosotros nos hemos sumado, porque nos gusta mucho trabajar con los comités agrícolas, bueno, agrario, y también nos falta el comité de energía, que es una pata importante, porque la transición económica va a pasar por ahí, y también tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que va a pasar con muchas cosas. Hay un hecho que me gustaría destacar. Tarde o temprano, todas las inversiones sobre hidrocarburos van a tener que quedarse ahí abajo enterradas. Son miles de millones de dólares que van a quedar ahí, y ahí, por supuesto, en el orden global, como hay en el orden interno nuestro, digamos, un tironeo muy grande entre, digamos, los sectores energéticos que tienen, digamos, puestas sus intereses en los hidrocarburos y demás, porque claro, nadie quiere perder un peso, nadie quiere poner ni las bolitas en materia económica, de manera que es evidente que, digamos, va a haber un forcejeo interno. También, digamos, hay que pensar en el tema de la transición, porque la transición no es que vayamos a terminar con los hidrocarburos de entrada, es decir, vamos a tener que ver cómo se hace. Y eso también requiere conocimiento, cosa que creo que nos falta. Es decir, nos falta información, concretamente, ¿no? Es decir, cuáles son las inversiones, qué puede llegar a pasar. Yo creo que el gas como, digamos, como hidrocarburo de transición va a ser muy importante, posiblemente. Creo que habría que contemplar esto. El hidrógeno, varias tecnologías que están todavía, digamos, analizándose. Pero en el fondo, lo que es importantísimo es esta articulación que yo veo acá entre el sector público y el sector privado. El sector público necesita mucha coordinación, porque los ministerios no se entienden muchas veces como no se entiende en el sector privado. Así que esa coordinación, yo como experiencia puedo decir, ¿quién me costó a mí coordinar el sector público? Fue lo primero que intenté coordinar, porque si no, nos salíamos del empate. Así que bueno, esto es muy importante, esa coordinación del sector público, para poder hablar después con un sector privado que también necesitará coordinarse, porque hay muchos intereses ahí, pero, digamos, para poder llegar, digamos, a una instrumentación lógica que nos permita salir airosos de esta prueba que va a ser la transformación económica global, y no quedarnos en el tintero, en la cola de todo esto, sino tratar de ver cómo podemos avanzar y estar por delante de esto, tratando de aprovechar los mínimos, al máximo las oportunidades posibles. Pero esta coordinación que yo he visto acá, creo que es muy incipiente, pero habría que profundizarla, porque creo que, digamos, creo que en definitiva el éxito va a servir con esta articulación. El sector público tiene que fijar las reglas. El sector privado va a tener que implementar, y para eso tiene que saber cuáles son las reglas de juego. Y esas reglas de juego también tenemos que negociarlas, no hay vuelta de hoja, porque si no, no vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Pero hay tres sectores, tres comisiones de CARI que estuvieron trabajando en esto, así que Carola, Ramón. No, yo lo dejo. ¿Traigo? Entonces, Martín Piñeiro, Asuntos Agrarios. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan nada más que unos pocos minutos para terminar la reunión en hora. Han sido, me parece a mí, una reunión buenísima, muy rica, con presentaciones muy informativas.
pero yo me voy a permitir hacer 3 observaciones. Digamos, propuestas. Tienen que ver, que son muy sencillitas, tienen que ver más bien con algunas de las tareas que me parece que nos quedan pendientes a todos, pero en particular a los comités del CARI y a GPS. El primero es retomar la cosa de la participación en la pública-privada, colaboración pública y privada. Ustedes han contado una situación de éxito bastante estable en términos históricos, que el sector público y el privado hayan participado mucho, bien, que hayan tenido éxitos en esa participación y que ambos lados estén contentos. Ahora, eso ha dependido mucho de las personas particulares que estaban hoy presentes en esas negociaciones. Tal vez una tarea que nos debiéramos encarar todos es cómo institucionalizamos esa participación. ¿Cómo inventamos algo, algunos mecanismos que aseguren que esa participación es real y efectiva cuando ninguno de nosotros esté dando vueltas en estos temas? Sería la primera cosa. La segunda cosa es que uno de los grandes éxitos que ustedes contaron fue la propuesta, la presencia regional defendiendo los intereses y las necesidades de la región. Eso es bastante novedoso. Fue posible, de nuevo, por las personas que participaron y porque había casualmente una cierta institucionalidad que lo alentó, principalmente el ICA en términos hemisféricos. Pero acá tenemos por lo menos 2 ámbitos, que es el Mercosur y el ámbito hemisférico, en el cual mantener ese trabajo conjunto, ese posicionamiento internacional, va a ser crucial en el futuro. Y no tenemos certezas que eso vaya a ocurrir. Y es, además, un argumento importante para decir por qué hay que defender al Mercosur, por qué hay que defender al ICA, que yo no lo debiera decir como el director general, pero sí por qué hay que defender a las instituciones regionales. Porque hay que apoyarlas y por qué hay que utilizarlas en esta función expresa de expresarse en forma común. Creo que es la primera vez en la historia del mundo que el hemisferio, no necesariamente los 33 países, los 33 ministros de Agricultura, 34 ministros de Agricultura del hemisferio, se pusieron juntos en un papelito 2 veces, en el Food Summit y ahora en la COP27. Eso es un hecho nuevo. Creo que es un gran éxito de todos ustedes. De nuevo, ¿cómo aseguramos para que eso se mantenga como una política nacional nuestra y de nuestros vecinos? Y tercero, la cosa de las políticas. Los que trabajamos en política agropecuaria siempre estamos pensando en la articulación con la macro y en la articulación con los temas de incentivos económicos y la eficiencia productiva. Si pensamos qué políticas económicas hemos inventado que articulen claramente y que incentiven claramente la transformación productiva para tomar en cuenta los problemas ambientales, estamos en un fight total. Digo, hemos hecho algunas cosas, pero muy poco. Si viniera un inglés y nos preguntara, bueno, ¿y ustedes cómo han articulado la política económica para asegurarse de que la transformación climática exista, ambiental exista? Estaríamos en falta, ¿no? Nos sacaríamos un 2. Ahora, esto tiene mucho que ver también con un gráfico que mostró Martín desde los subsidios europeos, porque esa es una batalla que recién comienza. Hay todo un trabajo que se está haciendo en el IFPRI y en la FAO que se llama el repurposing, ¿no? Como el repurposing traducir, no tiene traducción en castellano, pero es como reasignamos subsidios económicos a la producción agrícola que hasta ahora, primero estuvieron directamente vinculados a la producción y a los precios, después hicieron el decoupling y pasaron a subsidiar a las personas, y ahora hay que hacer un segundo decoupling, que es desvincular de la producción y del productor hacia los temas ambientales. Eso es el repurposing. Hay cálculos que dicen que es el total de los subsidios que los europeos aplican
a la agricultura se usaran solo como subsidios para favorecer las prácticas ambientales o vinculadas a la sustentabilidad, el problema se solucionaría rápidamente. Bueno, obviamente esa es una pelea que creo que será difícil tener éxito. Pero sí podemos plantear la pelea, que haya repurposing en Europa. Que ya que Europa defiende tanto la sustentabilidad, ¿por qué no cambia su política agrícola para no ayudar a la producción y sí al medio ambiente? Esa es una batalla frontal que hay que hacer, pero hay que tener los datitos. ISPRI tiene bastante hecho, pero digo eso, en un comienzo es un tema muy complejo desde el punto de vista teórico y práctico, pero hay que fabricar información para poder salir a pelear con los europeos. Y nosotros debiéramos ayudarlos. Gracias, Martín. Vamos a pedirle a Piro como presidente de ICARI. Gracias. Gracias, tengo esta acá. La verdad que parte de lo que tendría que haber dicho yo ha sido tan bien planteado por Elsa, Kelly y por Martín y por todos ustedes, pero sí una reflexión desde el CARI, pero no hacia adentro. El CARI es verdad, y esto lo he aprendido de COVID, con el regreso a la democracia y con la invitación que me hizo Carla Muniz a mí, a nuestra joven generación en la que me invitó a formar parte. El gran nivel académico que tienen los miembros del CARI. Y además de eso, la interacción, centros académicos con gente del sector público, es realmente impresionante. Yo siempre digo que el presidente, que por supuesto como los funcionarios de una institución no cobran, además deberíamos pagar no solamente las cuotas, sino por lo que aprendemos. Pero dicho esto, que lo digo con toda sinceridad, porque la verdad es que yo gozo, a pesar de que llevo más de 50 años en esto, cada reunión, como lo hice hoy con todos ustedes, no somos una academia. Nuestra gran vocación es a través del diálogo plural, no solamente en términos partidarios, sino en perspectiva, que es lo que hemos vivido hoy, de ayudar a la construcción de las políticas públicas de desarrollo nacional, de convergencia regional y de una capacidad de la humanidad de superar sus desafíos globales, y uno de los más dramáticos, la inequidad que hoy hay en los países más desarrollados, en los más pobres, en los desarrollos intermedios, entre sectores, entre regiones. Y este es nuestro punto central. Y por eso esta reunión de hoy, la verdad, yo se las agradezco a todos los miembros de los distintos comités del CARI, a los amigos del GPS, la verdad que siempre, incluso en nuestras tareas con el ICRI, nuestras relaciones y todo lo que fui aprendiendo, es fantástico. Pero muy fundamentalmente, esta mañana tuvimos una reunión muy buena con nuestro embajador en el Reino Unido, que la verdad quedamos entusiasmados, él y nosotros. Y haber escuchado a los que hoy ocupan los cargos de funcionario público, tienen la responsabilidad del sector privado en esto, nos demuestra que si vamos a las cosas, el diálogo es posible en Argentina y el diálogo debe ser posible en la región. No quiero ir más lejos, porque ya si no lo hacemos en el país, en la región es difícil. Y esta es una reunión muy importante porque, con esto termino. Porque yo muchas veces a mis alumnos, acá hay gente que tiene tanto más experiencia que yo, por lo tanto no lo tomo en ese sentido, sino como reflexión humilde, les decía que uno de los problemas cuando uno cree, primero, que políticas públicas es algo exclusivo del Estado. En una sociedad democrática del siglo XXI es una tarea conjunta. Si no, no hay bienes públicos. Puede haber decisiones, como en el campo de la educación, de una educación pública, de gestión privada, de gestión estatal, de gestión mixta, o en otros sectores. Hay sectores donde obviamente el sector privado tiene mayor, pero en ningún caso de las políticas públicas son tan exclusivas del Estado, porque entonces le cargamos al Estado también todas las responsabilidades y no nos planteamos ni siquiera la responsabilidad ciudadana. El segundo tema, que una buena idea no es necesariamente un proyecto supone elementos técnicos, supone esto que ustedes han demostrado conocer, pero esto no es una política pública, un buen proyecto.
porque es lo que ustedes han planteado acá, el problema del poder. Ustedes acá han planteado el problema del poder, y el poder es fundamental para la política. Lo que es malo para la política es la visión del poder sin visión de país. Pero la democracia debe recuperar el concepto de poder, no como guerra, no como agresión, no como división. Ustedes han hablado de poder y han hablado de las fortalezas que podemos tener y de las debilidades que tenemos. Y esto es lo único que puedo construir con ese tipo de políticas públicas, la posibilidad de tener políticas de Estado. Si no, vamos a confundir sentimientos compartidos con políticas de Estado. Y vamos a fracasar. En un ratito en esta sala vamos a trabajar con el Comité de Política Exterior y Fuerzas Armadas. Y hemos trabajado 2 años con Rosendo Fraga, su nuevo director. Lo mismo pasa en el Instituto de Seguridad Internacional. Lo conversaba esta mañana con nuestro embajador en Londres, que hemos trabajado con toda la diversidad de los que opinan sobre estos temas, pero hemos trabajado no solamente con los importantes miembros de las Fuerzas Armadas retirados, y con nuestros académicos, y con los políticos, con los parlamentarios argentinos, de todos los sectores que participan permanentemente acá, sino en algo inédito, con los actuales miembros de las Fuerzas Armadas que tienen las máximas responsabilidades, en reuniones inauguradas por nuestros representantes del CARI y por las más altas autoridades del Ministerio de Defensa. Y además, ya que estamos cumpliendo 40 años de democracia, yo quiero decir algo. Nosotros tenemos grandes académicos. Yo estoy sorprendido positivamente de la calidad de la formación, de la dedicación y del compromiso por el país que tienen estas camadas, que no es que no la hayamos tenido en otras épocas, porque aún en los peores momentos de falta de democracia hemos tenido militares inteligentes, honestos y dignos. Pero hoy tenemos una generación de 40 años que también son parte del patrimonio del país. Yo quería transmitirles esto como agradecimiento, sinceramente. Sobre todo a la gente joven que está acá y que me alegra, estamos todas las generaciones, algunos ya casi degenerados, que ya tenemos, iba a decir 4 o 5 décadas, yo paso las 5 décadas. Pero quería terminar con esto, que no es una reflexión académica, porque eso lo han expresado ustedes, y también han expresado una visión política con mayúsculas. Yo se lo agradezco profundamente, y el compromiso del CARI de trabajar codo a codo con todos ustedes. Así que muchas gracias a los amigos del CARI, a todos los amigos presentes. Y un gran aplauso para ustedes. Excelente.